Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí un día más. Hoy vamos a desentrañar un misterio que ha dado mucho de qué hablar en el mundo del espectáculo, una historia que mezcla romance, fama y, al parecer, algunas decisiones un poco drásticas. ¿Se acuerdan de la pareja que conquistó corazones en la serie Erkencikus? Sí, estoy hablando de Demet Özdemir y Can Yaman. Bueno, pues parece que esta pareja, que tuvo una química explosiva en pantalla y rumores constantes de una relación fuera de ella, ha tenido sus propios dramas. Y hoy vamos a poner el foco en un rumor que ha resonado con fuerza. ¿Es cierto que Demet Özdemir le prohibió a Can Yaman ir a Italia? Qué dilema tan intrigante, ¿verdad? Si son fans de estos dos actores turcos o simplemente les encanta el chisme del corazón de las celebridades, prepárense porque vamos a indagar en los detalles. Y antes de que nos sumerjamos de lleno en esta historia, si aún no lo han hecho, les invito de todo corazón a que se suscriban a nuestro canal. Solo tienen que hacer clic en el botón de suscripción y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros fascinantes vídeos. Prometo que el contenido que preparamos es de altísima calidad. Ahora sí, vamos a hablar de este supuesto veto de Demet Özdemir a Can Yaman con respecto a Italia. La historia se remonta a un momento en el que ambos actores estaban en la cima de su popularidad, especialmente después del éxito arrollador de Erkencikus. Esta serie no solo fue un fenómeno en Turquía, sino que su impacto se extendió a nivel internacional, catapultando a sus protagonistas a una fama sin precedentes. Can Yaman, en particular, se convirtió en un fenómeno global. Su carisma, su físico y su personalidad magnética no pasaron desapercibidos en Europa, y muy especialmente en Italia, donde su acogida fue sencillamente estratosférica. Italia, para Can Yaman, se convirtió en algo más que un destino de vacaciones o de trabajo, se transformó en una especie de segundo hogar. Comenzó a establecer una conexión muy profunda con el público italiano. Participaba en programas de televisión de gran audiencia, era invitado a eventos exclusivos, desfiles de moda y, en general, recibía un cariño inmenso y una admiración desmedida por parte de sus fans allí. Los medios italianos lo proclamaban como el nuevo galán de la televisión, y su popularidad se disparó de una manera que quizás ni él mismo esperaba. Las revistas de corazón lo presentaban en portadas, los programas de entrevistas buscaban su exclusiva y su figura se convirtió en sinónimo de éxito y atractivo. Se le veía disfrutar de la dolce vita, y su presencia en Italia era cada vez más frecuente y destacada. Mientras tanto, en Turquía, la relación entre Demet y Can era objeto de una atención mediática incesante. Cada gesto, cada publicación en redes sociales, cada aparición pública, por mínima que fuera, era analizada con lupa por la prensa y los fans. Los rumores sobre su posible relación sentimental eran constantes, alimentados por la química que proyectaban en pantalla y por los indicios que intencionadamente o no, dejaban tras de sí. Se rumoreaba que estaban juntos, que eran pareja, que vivían un apasionado romance. Las redes sociales se incendiaban con cada posible indicio de su relación, creando un fervor colectivo que seguía cada paso de la pareja. Y aquí es donde entra la parte intrigante de nuestra historia, el nudo de este supuesto conflicto. Con Can Yaman ganando tanta popularidad en Italia y estableciendo vínculos tan fuertes con ese país, que incluían invitaciones, proyectos y un seguimiento masivo, se empezó a especular sobre el impacto que esto podría tener en su supuesta relación con Demet. La prensa turca, ávida de exclusivas y acostumbrada a escudriñar la vida privada de sus celebridades, empezó a tejer narrativas sobre los posibles efectos de esta creciente fama italiana de Can en su vida sentimental. Las noticias y rumores que circularon en aquel entonces sugerían que Demet Özdemir podría haberse sentido incómoda o insegura ante la creciente fama de Can Yaman en Italia. Imaginemos la situación desde una perspectiva humana, más allá del brillo de las cámaras. Él viajando constantemente, siendo idolatrado por miles de fans en un país extranjero, rodeado de un entorno glamuroso, mujeres atractivas y con una agenda apretada que lo mantenía lejos de Turquía, y por ende lejos de ella. Los tabloides turcos y las redes sociales se llenaron de comentarios y especulaciones que apuntaban a que Demet estaba celosa de la atención que Can recibía en Italia, o que sentía que la distancia geográfica y la intensidad de la fama estaban poniendo en riesgo la estabilidad de su relación. Se llegó a decir, e incluso a publicar en diversos medios de comunicación turcos, que Demet Özdemir le habría pedido a Can Yaman que limitara sus viajes a Italia, o que incluso se había opuesto firmemente a que aceptara ciertos proyectos o compromisos profesionales en ese país. La idea detrás de estas especulaciones era que, según estos rumores, Demet quería mantener a Can más cerca de ella,
concentrado en su carrera en Turquía y en su relación, en lugar de que su atención y su energía se dispersaran por el mundo, recibiendo tantas oportunidades y tanta admiración externa. Piénsenlo, para cualquier persona en una relación, ver a su pareja viajar constantemente, ser el centro de atención en otro país, puede generar cierta inquietud. Y si a eso le sumamos la intensidad de la prensa del corazón, la presión de los fans y la constante comparación a la que están sometidas las parejas de famosos, la presión sobre la relación puede ser verdaderamente enorme. Los motivos detrás de esta supuesta prohibición, o al menos de las supuestas peticiones de Demet para que Khan limitara su presencia en Italia, serían, según las interpretaciones más comunes y difundidas por la prensa, una mezcla de factores. Por un lado, se habla de celos y de inseguridad. La inmensa popularidad de Khan en Italia, donde era recibido como un auténtico ídolo, podría haber despertado en Demet el temor de perderlo, de que la distancia creara un abismo entre ellos. Algunos medios sugerían que Demet temía que la fama italiana de Khan pudiera alejarlo definitivamente de Turquía y, por extensión, de ella. Por otro lado, existía la versión más dramática, que hablaba de que ella no quería que él se dejara seducir por la vida glamorosa y las tentaciones que Italia podía ofrecer, o que simplemente se distrajera con otras mujeres. La idea era que Demet deseaba mantenerlo anclado a su realidad turca, a su relación con ella. Y por supuesto está la perspectiva de que Demet, como actriz también muy exitosa y reconocida, podría haber sentido la necesidad de equilibrar la balanza de sus carreras. Quizás su deseo era que ambos estuvieran enfocados en su futuro en común y en sus carreras en su país natal, sin que uno de ellos se desviara hacia oportunidades internacionales tan significativas. Desde esta perspectiva, su petición no sería tanto un acto de celos, sino una estrategia para consolidar su proyecto de vida y carrera en conjunto. Es importante recalcar, y esto es fundamental para entender la naturaleza de esta historia, que toda esta información proviene de rumores y especulaciones de la prensa y de los seguidores. Ni Demet Özdemir ni Can Yaman han confirmado oficialmente estos hechos. Ellos, en su momento, siempre mantuvieron un perfil bastante reservado sobre su vida privada. Las ocasiones en las que hablaban de su relación en público eran muy escasas y siempre cautelosas, cuidando al máximo su intimidad. Sin embargo, la fuerza con la que se propagaron estos rumores y la consistencia con la que aparecían en diversos medios, alimentaron la imaginación de miles de fans y crearon una narrativa muy atractiva y comentada en el mundo del espectáculo turco e internacional. ¿Qué sucedió después? Bueno, la relación entre Demet y Khan eventualmente terminó. Las razones exactas de su ruptura tampoco se conocen públicamente, ya que ambos han sido discretos al respecto. Sin embargo, es innegable que las especulaciones sobre la influencia de la fama de Khan en Italia y la supuesta incomodidad de Demet jugaron un papel importante en las narrativas que se tejieron alrededor de su separación. Para muchos, la ruptura fue vista como una consecuencia lógica de las tensiones generadas por las presiones externas y las diferencias en sus trayectorias profesionales. Después de su ruptura, Can Yaman sí que continuó con su fuerte conexión con Italia. De hecho, se mudó temporalmente a ese país, se involucró en varios proyectos allí, incluyendo series de televisión y participaciones en programas de entretenimiento, consolidando aún más su presencia y su estatus en el mercado italiano. Esto, para algunos observadores, podría ser visto como una confirmación indirecta de que los rumores de la supuesta prohibición de Demet no llegaron a materializarse de forma definitiva, o que si existieron, Khan finalmente priorizó sus oportunidades internacionales y su desarrollo profesional en Italia. La decisión de Khan de establecerse en Italia y continuar su carrera allí sin mayores obstáculos aparentes sugiere que, si bien pudo haber habido conversaciones o tensiones en su momento, la trayectoria profesional de Khan finalmente prevaleció. La historia de Demet Özdemir y Can Yaman es un claro ejemplo de cómo la fama y las relaciones personales pueden entrelazarse de maneras complejas y a menudo dramáticas. La presión mediática, las expectativas de los fans y las propias dinámicas de una pareja que vive bajo el escrutinio público pueden crear situaciones de tensión, malentendidos y, por supuesto, una gran cantidad de especulaciones. ¿Fue Demet realmente celosa? ¿Intentó poner límites a la carrera italiana de Khan por motivos personales? ¿O fue simplemente el curso natural de dos carreras exitosas que, con el tiempo, tomaron camino? ¿Es diferentes e independientes? No tenemos una respuesta definitiva y oficial a estas preguntas. Lo que sí sabemos con certeza es que ambos actores son profesionales talentosos y han continuado cosechando éxitos notables en sus carreras individuales.
Demet Özdemir ha seguido brillando en producciones turcas de gran éxito, demostrando su versatilidad y su capacidad para cautivar al público, y ha expandido su alcance internacional con proyectos que la han llevado a otros mercados. Por su parte, Can Yaman ha consolidado su estatus de estrella en Italia y en otros países europeos, convirtiéndose en un actor muy solicitado y reconocido a nivel internacional. La química que compartieron en pantalla en Erkencikus sigue siendo recordada con cariño por muchos, siendo para algunos la cumbre de su conexión, pero su historia personal parece haber tomado rumbos distintos, lejos de los focos de los rumores de un veto italiano. Y así, queridos amigos, hemos llegado al final de esta intrigante historia. Hemos explorado los rumores sobre si Demet Özdemir le prohibió a Can Yaman ir a Italia, analizando los posibles motivos, las especulaciones que rodearon esta situación y el desenlace que parece haber tenido. Como ven, el mundo del espectáculo está lleno de historias fascinantes, y a veces, los detalles más interesantes y jugosos se esconden detrás de los titulares y las apariencias. La vida de las celebridades, aunque a menudo parece un cuento de hadas, también está sujeta a las complejidades de las relaciones humanas, las ambiciones profesionales y las presiones externas. Espero que hayan disfrutado de este análisis y que les haya resultado tan intrigante y esclarecedor como a mí. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre todo esto. ¿Creen que Demet tuvo motivos fundados para sentirse incómoda o insegura ante la creciente fama de Can en Italia? ¿Consideran que sus supuestas peticiones eran un intento legítimo de proteger su relación, o simplemente un acto de celos? ¿O creen que la fama y las oportunidades internacionales de Can eran inevitables y que su trayectoria profesional simplemente tomó un curso natural e imparable? Déjenme sus comentarios abajo, quiero leer sus pensamientos, sus teorías y sus propias interpretaciones de esta apasionante historia. Su opinión es muy importante para nosotros y enriquece muchísimo el contenido y la comunidad de nuestro canal. Y si les ha gustado este vídeo y quieren ver más contenido como este, análisis profundos de las vidas y carreras de sus celebridades favoritas, no olviden darle un gran me gusta. Cada me gusta es un impulso para nosotros y nos ayuda a saber que estamos en el camino correcto. Además, compartan este vídeo con todos sus amigos, en sus grupos de redes sociales, en sus historias de Instagram, donde sea. Cada vez que dan un me gusta y comparten, nos ayudan muchísimo a llegar a más personas y a hacer crecer nuestra comunidad. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita. No querrán perderse lo que tenemos preparado para la próxima vez. Tenemos sorpresas increíbles y análisis aún más profundos en camino. Muchísimas gracias por acompañarnos en cada vídeo, nos vemos en el próximo vídeo con más historias fascinantes. Un abrazo enorme para todos.